Que el Señor les bendiga, mis queridos amigos y hermanos. Bienvenidos una vez más al programa Hawái para Cristo. Hoy es un día especial para nuestras vidas y es que estamos en la casa del Señor. Nadie nos obligó a venir. Venimos porque Dios nos trajo y sentimos en nuestro corazón porque hay gratitud en nuestras vidas. Llegarán días, momentos en que no lo podremos hacer porque vendrá prueba, vendrá tribulación y vendrá angustia y la gente pues no podrá ir a las iglesias. Ya tuvimos la experiencia hace algunos años con eso de la enfermedad maligna que los hombres regaron en la tierra. Bueno, ya tenemos la experiencia, así es que nos preparamos para estar en la presencia del Señor. Ahora que podemos, aquí estamos. Cuando no podamos, de todas maneras estaremos cerca del Señor. Esta mañana el pastor Rogelio Colón traerá el mensaje de la palabra del Señor y yo sé que será un mensaje de bendición para nuestras vidas, para todas aquellas personas que están cargadas y trabajadas. Dice el Señor, venid a mí y yo los haré descansar. Con nosotros el pastor Rogelio Colón. Hermanos, la semana pasada el pastor trajo un mensaje tratando con el asunto de cómo ser libre de la depresión. Fue una buena serie, fueron principios prácticos para nuestras vidas que nos ayudan a reconocer nuestra condición presente y cómo salir de esas circunstancias, hermanos. Y entendemos que la única manera de ser libre de la depresión, la única manera de ser libres, hermanos, de todo aquello que nos agobia, de todo espíritu satánico que viene a atacarnos, es viniendo solamente a Jesucristo, en quien podemos obtener la libertad permanente para nuestras vidas. Lo que Cristo hace no es temporero o temporal, sino que es permanente porque Él es perfecto y porque Él es bueno, hermanos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Así que existe otro aspecto del cual deseo hablar en esta mañana y está presente en la vida de la iglesia y tiene que ver con las experiencias de nuestras vidas que nos afectan en diferentes maneras. Cada persona aquí, hermanos, ha crecido en un ambiente diferente. Algunos crecieron con sus padres, algunos no. Algunos de familias separadas, divorciadas, algunos crecieron con un familiar, tal vez un abuelito, una abuelita. Y esas experiencias nos han afectado de maneras diferentes. Y aún hoy en día en nuestro caminar con el Señor Jesucristo, nosotros nos topamos con cosas que nos afectan de maneras diferentes. Y frecuentemente estas cosas traen carga a nuestra vida. Traen un pesar en nuestra vida, hermanos, que a veces es difícil deshacernos. Las razones por las cuales llegan son diversas, pero el resultado común es que hay una carga presente en nuestras vidas. Pero frecuentemente, y si somos personas sensibles, podemos discernir cuando nuestros familiares o hermanos en la fe están llevando una carga. Si usted conoce a un hermano que está a su lado, si conoce a su hijo, su esposa, su cónyuge, entonces usted sabe cuando algo está mal. Sabe cuando algo está pesando su vida. Tal vez no sonríe como antes. Tal vez camina, hermanos, con un poco de pesadez en su vida. Ves que está más callado, está más silencioso, está un poco más distanciado comparado con el pasado. En ese momento nosotros tenemos que tomar una decisión. La decisión es preguntar si esa persona está bien o preguntarle o no decir nada. Muchas veces no queremos ser entrometidos, como se dice en Puerto Rico. No queremos ser metiches, como se dice. No queremos ser gente que, bueno, no seas así. Don't be nosy. Pero hermanos, cuando se trata de lo que es la familia en la fe, y si nosotros amamos al Señor Jesucristo, y si amamos a la persona que está a nuestro lado en esta casa, nuestra obligación es preguntarle cómo estás. Dime cómo puedo servirte, cómo puedo interceder por ti, cómo puedo orar por ti en este momento. No buscando como sentido de chisme, sino buscando el bien de la persona que está en esta casa, hermanos.
Buscamos el bien espiritual de cada persona que está presente en esta mañana, como también aquellos que están presentes en el internet o en televisión, deseando que Dios cumpla el bien en su vida, hermanos, que obtengan la totalidad de lo que Dios ha preparado para ellos, que puedan caminar victoriosamente en su vida, que sus hijos puedan caminar victoriosamente en sus vidas y conocer al Señor Jesús con todo su ser. Es el deseo de Dios para ustedes, como también de nosotros para ustedes, hermanos. El propósito del mensaje de esta mañana es presentar lo que la palabra nos dice acerca de cómo llevar las cargas los unos a los otros. Y como veremos, la palabra traza muy claramente que nosotros tenemos una obligación de comportarnos y conducirnos como nuestro Señor Jesucristo, quien provee el ejemplo máximo de cómo vivir la vida cristiana, de cómo relacionarnos los unos a los otros, de cómo interceder los unos por los otros. Y si nosotros nos identificamos como cristianos, pues entonces tenemos que reflejar que Cristo vive en nosotros, hermanos. Y eso comienza con amar al prójimo como a mí mismo. Comienza, hermanos, con dejar a un lado la pesadez, lo que me molesta, el perjuicio que traiga, y traerlo a los pies de Jesucristo. Jesús, hermano, no buscaba hacer su voluntad, sino que Él hablaba, Él decía, lo que mi Padre me ha hablado, eso he hablado. Lo que mi Padre dice que haga, eso he hecho. Y el ejemplo hemos encontrado en la palabra, hermanos. Nuestra obligación en esta mañana es llevar la carga los unos a los otros. Si te encuentras triste, no tienes que caminar solo. Si te encuentras aún deprimido, no estás solo. Si te encuentras preocupado, preocupada, no estás solo, sola en esta mañana. Muchas veces como creyentes, hermanos, especialmente como personas espirituales que nos llamamos ser, creemos que no podemos confesar que hay tristeza en nuestra vida, que hay preocupación, porque eso se ve como algún asunto de debilidad. Pero hermanos, no. Quiero que veamos el pasaje fundacional en esta mañana, que se encuentra en Gálatas 6, 1 y 2, pero comenzamos con el 1 que dice: hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. El apóstol Pablo, hermanos, trata con dos temas diferentes pero relacionados. Por tanto, yo haré lo mismo en esta introducción. El apóstol Pablo describe el acto de la restauración. Él describe la meta y la actitud también de la restauración. Y nosotros vamos a ver cada uno por uno en unos momentos. Pero antes de que nosotros comencemos, tenemos que entender que si alguno está aquí, cuando dice que si alguno fuera sorprendido en alguna falta, tiene que ver con una persona que no ha pecado deliberadamente, sino que ha tropezado. ¿Verdad? Que ha tropezado. Así que continuamos con el primer principio, que es este: el acto de la restauración. Ahora, no somos llamados a buscar, hermanos, el pecado en la vida de las gentes. Hay personas en iglesias que se pasan y son especialistas en aquel esto, aquella otro. Eso no somos llamados a hacer, hermanos. Amén. Pero cuando sí está presente, somos llamados a reconocerlo con humildad, cuando es evidente, para que alcancemos a nuestro hermano o nuestros hermanos en amor. Si vemos que una persona está luchando con el pecado o que ha pecado, nosotros podemos identificarlo, pero tratamos con el asunto con amor. El que restaura tiene que ser una persona espiritual. ¿Qué significa eso? ¿Que hablan lenguas? ¿Que canta? ¿Que danza? No, hermanos. Tiene que ver con alguien que anda en el Espíritu Santo y no en la carne. Una persona que es sensible al Espíritu Santo y es dirigida por tal en su vida.
también encontramos la meta de la restauración. El legalista, hermanos, en la iglesia busca explotar a la persona que ha pecado. El otro día estaba viendo un video, hermanos, y una persona estaba mirada. Decía, y era, hermanos, una iglesia hispana, y la que estaba dirigiendo la alabanza estaba diciendo, ¿a quién no es digno estar aquí arriba? Ni esta, ni otro, y estos son sus pecados. Wow. Y ella bien santa, ¿no? De esa manera no se trata con los pecados, hermanos. No se trata de un show. No se trata de exaltarme a mí mismo. Porque el pecado es un asunto serio, especialmente en la vida de un creyente. No buscamos degradar las personas para exaltarnos a nosotros mismos y que el mundo sepa lo santo que yo soy. Eso no es la meta de la restauración. El hermano espiritual está preocupado con el bien de la familia de Dios. Sabe de que si no confrontamos al pecado y sigue presente en la vida de esa persona, nuestro hermano o esa hermana caen en el peligro, hermanos, de la condenación si continúan su camino. La palabra restaurar, proveer, hermanos, proviene de la palabra griega que tiene dos sentidos. El primero tiene que ver con lo que se llama colocar un hueso roto. Si usted se rompe un hueso, el doctor viene y lo coloca en el lugar correcto para que se sane. Otra es la acción de enmendar, hermanos, con lo que pescamos. ¿Verdad? The nets, mending the nets that are broken. Pero en el sentido aquí habla acerca, hermanos, de que la armonía entre hermanos sea restaurada. Y más bien entre facciones que están peleando el uno con el otro. Cuando hay pecado en la vida, hermanos, automáticamente se levanta un espíritu defensivo en la vida de la persona. Y cuando intentamos confrontar a aquella persona con el pecado en su vida, la persona responde una o dos maneras. O es como David, quien confesaba su pecado inmediatamente, o era como Saúl. No, yo no. La gente me provocó, la gente me dijo, la gente me forzó. No, hermanos. Hay una manera de confrontar el pecado, y se encuentra en Mateo 18. La palabra nos dice claramente lo siguiente, que somos llamados, hermanos, a acercarnos a hermanos que están pecado y hablar privadamente. Hablar acerca de la situación, que si no confesas su pecado, que entonces ir y regresar con 2 o 3 más. Hacer lo mismo. Si no lo hace, llevarlo delante de la iglesia. Que la iglesia juzgue a la persona. Imagínense, hermanos, si nosotros hiciéramos eso hoy en día. Todos seríamos culpables de una manera u otra de no confesar nuestro pecado, hermanos. Pero quiero que veamos la actitud de la restauración. El creyente dirigido por el Espíritu Santo trata con la restauración con lo que es un espíritu de mansedumbre y de amor. Porque deseamos el bien de la persona. Deseamos que la persona se levante y salga de aquella condición. Que el hermano o hermana sea sacada del pozo cenagoso. Que las cadenas sean rotas, que los pecados son perdonados, hermanos. De que la persona sea restaurada al redil y que esté encaminado en las cosas de Dios una vez más. Que vuelva a tomar el lugar que le corresponde dentro de la casa. Si tiene que pasar por disciplina, que pase por disciplina, pero que esté dentro del redil y dentro de la casa y el favor de Dios, hermanos. Martín Lutero era un hombre imperfecto, hermanos. Sí, era un hombre antisemítico, fue un hombre que Dios usó para traer la transformación en la reformación. Y él dijo estas palabras: hermanos, si alguno es sorprendido en una falta, no agravéis su dolor, no lo regañes, no lo condenes, sino levantarlo y restaurar suavemente su fe. Si veis a un hermano abatido por un pecado que ha cometido, correr hacia él, tenderle la mano, consolarle con el evangelio y abrazarle como una madre.
Esto no tiene que ver, hermanos, con tolerar el pecado, pero tiene que ver con un corazón compasivo que entiende lo que es estar en el pecado. En alguna vez en nuestra vida nosotros caminamos en el pecado, hermanos. Algunos estamos lejos y destituidos de la gloria de Dios. Pero un día el Evangelio llegó a nuestra vida, porque alguien tuvo la compasión necesaria para traernos el mensaje del Evangelio, para hablarnos acerca de nuestro Señor Jesucristo. A veces se hizo suavemente, a veces no tan suavemente, pero la palabra llegó, hermanos. Y el Señor tuvo misericordia, y por su gracia hoy estamos presentes. Pero si ves que un hermano en la fe ha caído, no lo dejes en esa condición. Si tu hijo o hija cae, no la dejes en esa condición. Ten gracia, extiende misericordia y entiende la situación. Porque una vez así estábamos nosotros. El apóstol Pablo decía, en el pasado ustedes eran esto, eran lo otro, mas ahora ya no lo son. Acuérdate de donde Dios te ha sacado, de donde el Señor te libertó en tu vida. ¿Te acuerdas? Yo me acuerdo. Era un lugar no muy bueno. El desarrollo espiritual es llamado a considerarse a sí mismo, hermanos. Estando siempre conscientes que podemos muy fácilmente caer en la misma tentación. Él dice, considérate a ti mismo, no sea que tú también caigas en lo mismo. O sea, que estemos conscientes de nuestra vulnerabilidad como seres humanos, hermanos. De no creernos inmensamente espirituales como para creer que nunca caeremos en el pecado. O yo nunca haría lo que el hermano hizo, o lo que la hermana hizo. Yo nunca. No digamos yo nunca. Amén, hermanos. No digamos yo nunca. Pero en un momento de debilidad, sí puedes caer. En el momento de no estar presente con el Señor, o comunión con el Señor, sí podemos caer. Gálatas 6:2. Sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Permiso, hermanos. Sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Entendemos que Dios es quien lleva nuestra carga. Él dice en su palabra, venid a mí los que estáis trabajados y cansados y yo os daré descanso. Así que últimamente, supremamente es Dios quien lleva tu carga, quien lleva tu yugo, quien lleva tu pesadez. Pero el Señor obra a través de los hermanos de la iglesia para llevar a cabo su obra también, hermanos. Cuando hablamos de cargas, no son cargas ligeras. La carga ligera no pesa. La carga pesada sí pesa. Y es obvio en nuestras vidas. Cuando nos envolvemos en llevar las cargas de los demás, significa que estamos dispuestos a ayudar a nuestros hermanos a llevar la opresión de la tentación o el orgullo o de lo que es el fracaso espiritual. En hacer estas cosas estamos ayudando a llevar a cabo la obra de Dios y así cumplimos la ley de Cristo. Gálatas 5:14 dice, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hermanos, yo puedo ser transparente con ustedes. Hay momentos en mi vida que la carga es pesada. Y no digo nada. Vengo, sonrío, de buena cara y hago lo mejor que yo pueda dentro de la fuerza del Señor, hermanos. Pero esto no siempre es saludable, amén. No es siempre saludable actuar como un Superman o supermujer espiritual. Porque somos un pueblo de Dios, hermanos.
Hay momentos que nosotros somos fuertes. Otros momentos somos débiles. Unos momentos tenemos victoria. Otros momentos tenemos fracasos. Pero algo que nos define como pueblo, hermanos, es nuestra fe en el Señor Jesucristo. Algo que nos guía es la palabra de Dios en nuestra vida. ¿Qué quiere decir con esto? Lo que deseo comunicar, hermanos, es que nosotros somos llamados a amar al prójimo como a mí mismo. Soy llamado a regocijarme con los que se regocijan. Soy llamado a también llorar con los que lloran. Dígame, hermano, ¿el Señor Jesús nunca lloró? ¿O sí lloró? ¿Por qué lloró, hermanos? Si Él era Dios. ¿Por qué lloró cuando Lázaro muere? Estaba compartiendo la tristeza de sus hermanas. No porque no podía levantarlo. Lo iba a levantar y lo levantó. Él pudo haber dicho, tranquila, tranquila. I got it. Todo está en control. Chill out. No. Dice la palabra que Jesús lloró. Hermanos, si Jesús lloró con las personas que Él amaba, nosotros también somos llamados a hacer lo mismo. Somos llamados, hermanos, a sentir el dolor de aquellos que están cargados. Porque así cumplimos la ley de Cristo en nuestra vida. Yo no sé, hermanos, que estará agobiando nuestras vidas en esta mañana. Pero de que hay cargas en esta mañana. No las escondas. Descansa en el Señor en esa mañana. Quiero pasar Romanos, hermanos, 15, 1 al 3, que dice: así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de ¿quién, hermanos? Los débiles. Y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrada a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. El apóstol Pablo continúa, o más bien refleja, lo que encontramos en Gálatas 6:2, que soportemos las flaquezas de los débiles. Esto no es un llamado a tolerar el pecado, que apapachemos el pecado o que aceptemos el pecado, hermanos. No es un llamado a la superioridad espiritual en nuestra vida, sino es un llamado para que nosotros nos encontremos con las personas en el punto de su necesidad. Donde quiere que se encuentre su caminar en ese momento, no digamos, ven tú acá. Salgamos nosotros hacia aquella persona en su punto y encontrémonos con él y con ella. Jesús lo hizo por nosotros, hermanos, ¿sí o no? Jesús te encontró en tu momento de necesidad, en tu momento de condenación, de perdición, y te alcanzó. Y lo hizo con la cruz. Pero muchas veces, hermanos, aún en mi caso personal, cuando estaba en el mundo, el Señor me alcanzaba, me hablaba. Porque estaba alejado de Él. Pero su voz me seguía llamando. Su corazón me seguía tocando. Hasta que no pude aguantar más y tuve que regresar a Él. Pero, hermanos, soportar las flaquezas es encontrarnos con la persona en su punto de necesidad. No importa que no sean tan espirituales como nosotros, que no sean tan santos como nosotros. Esa persona ha sido comprada por la sangre de Cristo y tiene valor en el reino de Dios, hermanos. Sal tú y encuéntralo en el camino. Que esté de pie o caída, sal y encuéntralo en el camino. Y haz la obra del evangelista.
Haz la obra de Dios en nuestras vidas. Llevando palabra de restauración, hermanos. Llevando palabra de bendición en sus vidas. Somos libres, hermanos, para ejercer nuestras propias convicciones, pero queremos hacerlo considerando los intereses de otros antes de los suyos. El fuerte también no vive para agradarse a sí mismo. En otras palabras, el cristiano no vive centrado en sí mismo, sino que debe ser preocupado por el bien espiritual de los demás. Sin embargo, agradar a otros no es el fin del asunto. Es agradar al prójimo en lo que es bueno para la necesaria edificación para su vida. Ese fue el ejemplo que Cristo nos dejó. La vida sacrificial de Cristo era evidencia de su amor sacrificial. Lo que Cristo hizo del principio al fin de su ministerio fue ¿qué? Servir. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida a los demás. En el versículo 3, donde dice, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí, el apóstol Pablo está citando el Salmo 69, el cual se considera uno de los grandes salmos mesiánicos en el Antiguo Testamento. Cristo fue insultado, hermanos, por causa de su asociación con Dios. Fue escupido, fue condenado, fue traicionado por quien Él era y las cosas que Él dijo, pero con un propósito. Y pasamos al versículo 4 que dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos, ¿qué, hermanos? Esperanza. Y cuando hace referencia a las Escrituras, Pablo está refiriéndose al Antiguo Testamento, que en ese tiempo estaba escrito. Pero, hermanos, se escribieron para nuestra enseñanza. Se escribieron, hermanos, para nuestra consolación. La palabra no necesita paciencia. Ella da paciencia en nosotros, amén. Ella usa paciencia en nosotros mientras la leemos y mientras la escudriñamos. Pero, hermanos, sobre todo para que tengamos esperanza. Yo sé que hay momentos difíciles en las vidas de algunos hermanos aquí, que es difícil tener esperanza. Si tú no conoces mi situación, y es cierto, no lo conocemos completamente, pero puedo relacionarme en cuanto al asunto de mi hijo. A veces es difícil tener esperanza. A veces digo, Señor, ¿por qué? Si te sirvo, ¿por qué? Pero, hermanos, la palabra me consuela. Me consuela porque entendemos que pronto se acabará el dolor y la enfermedad y la maldad y el pecado, hermanos. Y todo será hecho perfecto. ¿Cuándo será? Yo no sé. Pero sé que un día va a suceder, hermanos. Y eso me consuela. Y espero que para ustedes también, hermanos, la situación que esté pasando, sea enfermedad, sea dificultad financiera, matrimonial, relacional, entiende, hermanos, no es para siempre. Pero que mientras estás pasando por el proceso, que sepas que tú no estás sola y no estás sola. De que hermanos y hermanas en la fe que estarán presentes por ti. Físicamente, pero muchas veces en la oración también. Encontremos al débil en el camino, hermanos. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo.
La razón por la cual la palabra nos consuela, hermanos, fue porque el autor de la palabra es ¿quién? Es Dios. Y la palabra escrita, proclamada por su boca, hermanos, es perfecta. Y es para nuestro bien y para nuestra instrucción y nuestra corrección, para nuestra disciplina, para la necesaria edificación en nuestra vida. Es Dios quien nos da este libro. Y el que la lee, el que la come, el que la digiere, es bendecido y es bendecida. Es Dios, hermanos, quien hace todo perfecto en nuestra vida. Es Dios quien te trae la palabra necesaria en el momento necesario para tu vida. Porque a veces esa palabra hace falta. Pero que corporalmente como iglesia que desarrollemos un mismo sentir. O sea, que se fomente un espíritu de unidad que es pensar igual y vivir en armonía los unos con los otros. El propósito de la unidad es que estemos unánimes a una voz, glorificando al Padre y a Jesucristo sobre la faz de la tierra, hermanos. Cuando nosotros estamos unánimes, podemos llevar la carga los unos a los otros. Podemos sentir el dolor, la necesidad de las personas que están a nuestro lado. Los pastores dan ejemplo de esto en su guardar por nosotros, sus oraciones por nosotros en las noches, en las mañanas, en las madrugadas, porque es lo que Dios ha puesto en su corazón a hacer. Y lo han hecho por más de 30 años, hermanos. Pero esa carga no solamente le pertenece a ellos. Nosotros como iglesia somos llamados a orar los unos por los otros. A estar presentes los unos por los otros. Y es, hermanos, que a veces la paciencia se nos agota y a veces, hermanos, por nuestra propia situación, no podemos ver lo que nos rodea. Pero si nosotros salimos fuera de nosotros mismos, si quitamos el enfoque de lo que yo necesito hacia lo que necesita mi esposa, mi esposo, mis hijos, mis hijas, mi hermano en la fe, las cosas serían muy diferentes en nosotros, hermanos. Estaríamos presentes para sobrellevar la carga de otra persona. Estén dispuestos a orar por otros, aunque las cosas en nuestra vida no vayan tan perfectamente como deseemos. Es el bien hacia los demás que nos mantiene motivados a continuar hacia adelante. Es el bien, hermanos, que nos mantiene enfocados en las cosas que importan. Y puedo compartir de experiencia que es Dios quien no nos permite evitar o correr el llamado que ha puesto sobre nuestra vida. Por más que las emociones, las circunstancias deseen empujarnos en esa dirección. Porque su llamado es irrevocable, hermanos. Por más que intentemos evitar, es Dios quien te trae al enfoque una vez más. El Señor que te permite estar de pie compartiendo la palabra con otros, que te permite llorar con los demás, que te permite traer palabra de consuelo hacia los demás. Yo sé que han habido muertes en estos años, han habido situaciones diferentes en cada familia. Pero algo que, hermanos, que no debería suceder, nunca suceder, es pensar que una persona está sola, sino que llevamos las cargas los unos a los otros. Yo soy culpable, hermano, de siempre ayudar a los otros a llevar sus cargas. ¿Y usted qué dice? ¿Somos culpables o no, hermanos?
¿Somos culpables a veces de no llevar la carga a los demás, sí o no? Sí. Es lo que sucede en nuestra vida. Pero hermanos, las cosas pueden cambiar. Porque esto no lo digo yo, la palabra lo establece claramente al frente de nosotros. Para que el nombre de Cristo sea exaltado. Romanos 15:7 dice, por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió, para gloria de Dios. Hermano, quiero que escuche esa segunda parte una vez más. Recibamos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió. Como también Cristo, hermano, hermana, visitante, en este día te ha recibido. La meta, hermanos, de las relaciones interpersonales en la iglesia es glorificar el nombre de Cristo. Cuando la gente de fuera ve una comunidad cristiana en el cual no hay conflicto, en el cual no hay peleas, en el cual no hay un comportamiento similar del mundo, es dando testimonio de lo que Cristo hace en nosotros. Es decir, mi hermano es diferente a mí, mi hermana es diferente a mí, habla diferente a mí, usa palabras que yo no conozco muchas veces, pero es mi hermana en la fe. En esta semana aprendí una palabra nueva. Hermanos mexicanos, aprendí H. ¿Y eso? No sé, pero lo aprendí. Y me dio risa. Quiero usarla, no sé cuándo, pero la voy a usar. Pero hermanos, las palabras que usamos son la manera en que comunicamos. Pero aunque sea diferente a los demás, aunque el acento puertorriqueño a veces sale o sea desaparecido, no importa. Lo que importa es que somos hermanos en la fe. Y que cada persona ha sido recibida por Cristo en su circunstancia. Y eso yo te encuentro en tu tiempo de necesidad. Se nos olvida muchas veces que Cristo salió a nuestro encuentro, hermanos. Nos hacemos los altivos, los orgullosos. Se nos olvida de dónde salimos. Y tiene que llegar el golpe para humillarnos una vez más, hermanos. Para que entendamos nuestra posición delante de Cristo. Él nos recibió cuando no solamente éramos débiles, sino cuando éramos pecadores y lejos de Dios, hermanos. Éramos enemistad un día delante de Dios. Ahora que conocemos a Cristo, ¿puede imaginarse, hermanos, que usted un día era un enemigo de Dios? Wow. Por causa de nuestro pecado, por causa de nuestra ignorancia, por causa, hermanos, de no obedecerle y creer en Él. Pero ahora, hermanos, podemos recibir a otros que están en desacuerdo. Y Cristo nos recibió para la gloria de Dios, la cual es el propósito de la unidad cristiana. Porque es necesario, hermanos, llevar la carga los unos a los otros. Porque así Jesucristo lo modeló para nuestras vidas. Y para que su nombre sea glorificado, hermanos. Y para que en esta casa haya paz y armonía y amor los unos por los otros. Aun cuando los hermanos tal pues no nos sonríen, no nos saludan, ¿verdad? Eso no importa, hermanos. Cosa en el chiquito, ¿ok? Pero hermanos, que nosotros estemos en armonía es lo que necesitamos en nuestra vida. No sé cuál sea tu carga. Hijos no salvos, cónyuges no salvos, salud, necesidades especiales, enfermedades, la economía,
No sé cuál sea eso en tu vida en esta mañana, hermanos. Pero cuando estaba preparando un mensaje, yo sentí hacer algo en mi vida, hermanos, y era llamar a los que están cargados aquí al frente. Y oremos por ti en esta mañana. Hoy no es el día para esconder, decir, yo no estoy cargado. No, no, es el día para traer tu carga, hermanos. No para juzgarte, no para señalarte, sino porque deseamos caminar juntamente contigo y llevar esa carga. Así que en esta mañana póngase de pie, hermanos. Es un mensaje corto. Pero que en esta mañana, hermanos, ¿por qué no pasamos aquí a este altar? El altar es el lugar de encuentro con el Señor. Pase, hermano, pase aquí al frente. Creo que todos tenemos cargas, pero si usted tiene carga, y siente que ya no puede llevarla, y está cansado de esconderla, si se siente solo o sola, pase, hermano, pase aquí al frente. Si quiere pasar y no tiene carga, pues también pase, gloria a Dios, está bien. Pero en ese día, hermanos, usted conoce su corazón y conoce su vida. Conoce su circunstancia. Yo puedo deducir cuando una persona está cargada o no, se conoce. Pero que en ese día, hermanos, usted que no tiene carga, ¿por qué no sale? Y ayuda a un hermano o hermana a llevar la suya, hermanos. ¿Por qué no oramos los unos por los otros? Tal vez como nunca antes hemos orado. Ora por una familia que nunca ha orado, por la cual no ora frecuentemente. Ore por esa persona. Diga, Señor, mira la carga de mi hermano. Mira la carga de mi hermana. Oremos, hermanos. Salga de ese lugar ahí. Y hermanos, levantemos nuestras manos en este día. Y oremos los unos por los otros. No familia, no quiero familias orando juntos. Salga de su familia y ore por otra persona, por favor. El Señor Jesús nos encontró en el punto de encuentro, hermanos. Amén. En el punto de la necesidad. Salga y ore por alguien en esta mañana. En el nombre de Jesús de Nazaret. Give me some music, mijo, please. En el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, venimos ante tu presencia en esta mañana. Tú que conoces a tu pueblo, Señor, y tu palabra ha sido entregada, que nos llama a llevar la carga los unos a los otros, oh Dios. Venimos ante tu presencia. Señor, yo deseo que mis hermanos oren los unos por los otros ante tu presencia, para que cada uno pueda, Señor, ayudar a llevar la carga de otra persona. Igual a las hormigas que usan un equipo para cargar algo pesado, Señor, nosotros aquí en esta casa somos una familia. Y por causa por la cual somos familia, deseamos orar los unos por los otros, Señor. Pidiendo, Padre, que tú nos ayudes a llevar nuestras cargas. Y aunque se lleve carga, hermano, vaya a orar por otra persona. Ore por otra persona, está bien. En el nombre de Jesús de Nazaret. Llevan la carga juntos. Pero sobre todo traiga su carga delante de los pies de Jesucristo. Si la carga es pecado, trae delante de Cristo. Si es ofensa, déjela aquí en esta mañana en el nombre de Jesús de Nazaret. Si es enfermedad, traiga delante de Jesús. Si es distanciamiento espiritual, tráigalo delante de los pies de Jesucristo, hermanos, en este día. Que Dios haga la obra perfecta en esta mañana en nuestras vidas. Porque la meta es la unidad entre familia, la unidad en el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús en esta mañana, hermanos, hoy es el tiempo de derramar lágrimas ante su presencia. Tal vez usted ha llevado la carga por mucho tiempo solo. No ha querido que nadie sepa la carga que estás llevando.
Hoy es el día de venir a aquel que te dice, venid a mí los que están trabajados y cargados y yo os daré descanso. Trae tu carga a Él, hermanos. Si alguien ha llevado la carga de la humanidad, es el Señor Jesucristo. Si alguien conoce el sufrimiento de la humanidad, es el Señor Jesucristo. Si alguien conoce la decepción, es el Señor Jesucristo. Si alguien fue traicionado, fue el Señor Jesucristo. Si alguien se bautizó, hermanos, para relacionarse con la humanidad, fue el Señor Jesucristo. Y es el que está presente en esa mañana delante del trono del Padre, intercediendo en el nombre de Jesús de Nazaret, para que Dios haga la obra perfecta, para que Dios lleve a cabo su voluntad en nuestra vida, y para que usted no salga de aquí con la carga con la cual entró. No se vaya preocupado, no se vaya cargado, no se vaya oprimido en esta mañana. Vaya a ser libre de eso en el nombre de Jesús. Si usted se encuentra oprimido por la ofensa, está enojado, molesto, déjelo aquí en esta mañana en el nombre de Jesús. Si está decepcionado por una circunstancia fuera de su control, no se preocupe. Pon todo en las manos de Dios en este día. Dios tiene control sobre todas las cosas. Dios tiene control sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tus seres amados. En el nombre de Jesús de Nazaret, llevando la carga los unos a los otros, es lo que ya somos llamados a hacer. Orar por otros hermanos es algo que surge de la compasión en el corazón, que surge, hermanos, de nosotros mismos. En el nombre de Jesús de Nazaret. Reconozca su situación, reconozca su circunstancia, reconozca su postura presente delante de Dios en este día. En el nombre de Jesús de Nazaret, que el nombre de Cristo sea exaltado, que seamos unidos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, yo oro por aquellos que están pasando por enfermedad en este momento, sea una enfermedad a plazo largo, a plaza corta. Señor, pido, Señor, que tú obres de manera poderosa, que seas tú trayendo sanidad en el nombre de Jesús. Señor, que lleva carga por mucho tiempo, que tiene niños especiales, Señor, dale la gracia necesaria para cada día, para sobrellevar, para tener victoria, para confiar en ti, que tu palabra esté presente en ellos, Señor. Dice tu palabra que los fuertes debemos soportar a los débiles. Permite, Padre, que si estamos bien espiritualmente hablando, que nosotros ayudemos al débil a llevar su carga en el camino, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret. Permite, Padre amado, que nuestra confianza esté puesta en ti. Y que nuestro corazón, Padre, esté confiado en ti. Porque eres tú quien nos levanta, eres tú quien nos guía, eres tú quien nos habla, eres tú quien nos fortalece, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Hermanos, no se vaya con esa carga. No se sienta que no puede mostrar que necesita algo en su vida en ese día. Eso se llama orgullo. Deja tu orgullo a un lado. Permite que Dios te ministre por medio de su Espíritu Santo. Él quiere quitar tu carga. Él quiere fortalecerte. Y en circunstancias donde no parece haber remedio a largo plazo, Dios desea fortalecerte en esta mañana. Que tu mano esté puesta en Él. Que tu confianza esté puesta en Él. Que Dios te consuele en medio de lo que no entiendes, hermanos. En medio de la muerte de un hijo o una hija, la enfermedad de una hija, de la dificultad que viene a ti. Que tu confianza esté puesta en el Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret. Es tiempo, hermanos, que nos levantemos como pueblo y que dejemos nuestra carga que hemos llevado por mucho tiempo. Cristo no desea que llevemos carga en nuestra vida, sino que tomemos su yugo, que es ligera y es fácil. Toma el yugo de Dios sobre tu vida. Él te da todo lo necesario para poder sobrellevarlo y poder abundar en tu vida, hermanos.
Que en este año, como dice el lema de este año, sea un año de perseverancia, sea un año de obediencia, sea un año, hermanos, de bendición. Y aunque venga dificultad, podremos decir: Señor, Dios mío, castillo mío, mi confianza está en ti. Mi corazón se deleita en tu presencia, Señor. Tu palabra es como miel dulce para mi paladar. Tu palabra me consuela, tu palabra me llena, tu palabra me dirige. Y es lámpara a mis pies, lumbrera a mi camino, Señor. Su presencia, hermanos, es lo que necesitamos a cada día en nuestra vida. En el nombre de Jesús de Nazaret. En ese día es tiempo de dejar a un lado toda ofensa. Dejemos de un lado, hermanos, todo aquello que nos impida acercarnos a Dios con un corazón libre. Porque Él te ama y Él tiene tu bien en mente. Escúchame, hermano. Dios tiene tu bien en mente. Él tiene el bien de tu familia, de tus hijos en mente. Porque Él es bueno. Descansa en Él. Descansa sus promesas en esta mañana. Que el Señor los bendiga una vez más, mis queridos hermanos. Hay algo que en mi corazón siente cuando las personas se sienten cargadas, trabajadas y que muchas veces no saben qué hacer. ¿Saben? Una de las cosas que hay en la vida, hay algunas cargas que parecen que son muy pesadas para algunas personas. Yo he sido soldador toda mi vida. Trabajé en los fierros, levantando fierros pesados. Y para mí las cargas no se me hacen muy pesadas físicamente, espiritualmente, pues Dios me ha ayudado, gracias a Dios. Pero he encontrado a personas que no pueden levantar algunas cosas pesadas, que cuando yo llego a levantarlas, para mí digo, esto no pesa nada. Pero no todos somos iguales. Hay personas que los problemas vienen y son cargas para su vida. Dios en su infinita misericordia nos ayuda a nosotros para tener las fuerzas del búfalo. Cuando nosotros confiamos en el Señor, podemos tener las fuerzas del búfalo. Entonces es cuando nosotros podemos sobrellevar las cargas de los otros. Porque imagínense, si una carga pequeña para mí se me hace pesada, no voy a poder ayudar a mi hermano. Pero como dije una vez más,
Soy soldador, yo puedo levantar cosas pesadas y sé que para mí pues no es pesado porque yo levanto fierros, pero para otras personas sí son pesadas. En las cosas que para mis hermanos sean pesadas, estamos nosotros, los soldadores, los que levantamos pesas para que podamos ayudarle a los que no pueden hacerlo. Digo espiritualmente, físicamente pues yo soy soldador, yo creo que yo tengo fuerzas para hacerlo, pero espiritualmente más que todo, las personas que necesitan ser levantadas, las personas que necesitan ser ayudadas, a veces no lo dicen, pero están angustiados, tienen dolor. Ahí es cuando nosotros podemos ayudarles y darles la ayuda que ellos quieren y levantar sus cargas o ayudarlos por lo menos a llevar que la carga sea fácil. Jesús dijo que es ligera la carga que nosotros llevamos, ligera su cruz, ligera la carga porque Él es el que nos da el descanso. Él dijo, venid a mí todos los cansados, los cargados, los trabajados, yo los haré descansar. Y basada esta promesa, nosotros vamos a venir al Señor Jesús, Él nos va a llevar nuestras cargas y nosotros como hijos de Dios vamos a sobrellevar las cargas de los demás, teniendo en consideración que también nosotros podemos ser cargados con una carga más grande y más pesada. ¿Y quién nos va a poder ayudar? Nuestros hermanos, los que están con nosotros, los que saben orar, los que pueden ayudarnos, nos ayudarán para llevar las cargas. Llevando las cargas los unos a los otros, vamos a obtener el éxito y la victoria en Cristo Jesús, Señor nuestro. Damos gracias a Dios por esto. Esperamos que tú, que estás cargado, trabajado, acudas al Señor y pidas oración. Sí, aquí estamos nosotros para orar por ti. Comunícate con nosotros, ponte en línea con nosotros y estaremos orando también por tus necesidades espirituales y materiales también. Amén. Así es que vamos a orar y a darle gracias al Señor. Señor, te doy gracias por cada persona, Señor, que está cargada, trabajada. Esta mañana tú tienes, Señor, el descanso para ellos y nosotros oramos por ellos para que tú los levantes, les ayudes con sus cargas y lleves, Señor, así como tú llevaste la cruz y fuiste hasta el monte Calvario a morir por nosotros, llevando esa carga pesada. Señor, te damos gracias por ello. Gracias por ayudarnos, gracias por defendernos, gracias por tus promesas benditas, que tú eres nuestro ayudador. En el nombre de Jesús, Padre, te damos gracias. Bueno, mis queridos hermanos y amigos, Dios les bendiga, Dios les guarde. Nos vemos la próxima semana aquí en el programa Hawái para Cristo.